Bueno, jóvenes, seguimos con las expresiones algebraicas racionales, pero vamos a estar viendo la parte de adición y sustracción de expresiones algebraicas homogéneas. No se olviden que cuando hablamos de fracciones algebraicas homogéneas, estamos hablando de aquellas expresiones que tienen el mismo denominador. Y nos da el ejemplo, dice, dado las áreas de los óvalos, encuentra el área de la parte naranja de la figura. Entonces, nosotros queremos saber cuánto vale la parte naranja de esta figura. Toda esta figura grande que estamos teniendo acá es esta su medida y esta más pequeña es esta la medida. Entonces, para poder saber cuánto mide solamente la parte naranja, tenemos que restar esta fracción racional con esta que estamos teniendo, que es la más pequeña. Para eso vamos a expresar en esta parte de nuestro ejercicio y quedaría de esta forma. X al cuadrado sobre X al cuadrado menos X menos 42. Y les dije que una diferencia, entonces menos 36 sobre X al cuadrado menos X menos 42. Entonces lo que hicimos es expresar la operación que vamos a realizar. Luego dice factoriza los denominadores, entonces vamos a estar trabajando con esta parte de los denominadores. Estamos viendo que son iguales, entonces en ambos vamos a tener la misma factorización. Entonces tengo x al cuadrado y en ambos estoy teniendo trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. Entonces coloco mi variable en cada paréntesis, mi primer signo es negativo, el segundo es menos por más, menos por menos, que es más. Voy a buscar dos números que al multiplicar me den 42 y al restar, porque los signos son iguales, me dé 1. Entonces es 7 por 6 es 42 y 7 menos 6 es 1. En el primer paréntesis siempre coloquen el mayor y en el segundo el menor. Pongo el signo menos, voy al siguiente grupo de ejercicio, en siguiente fracción, y vuelvo a hacer la misma expresión, o sea, la misma factorización, porque en ambos casos estamos teniendo el mismo denominador. Una vez que nosotros expresamos esto, lo que voy a hacer es colocar cuando nosotros tenemos este tipo de fracciones, se copia el mismo denominador, que es x menos 7 y x más 6, y se suman o se restan directamente los numeradores, que en este caso sería x al cuadrado menos 36. Una vez que llegamos a esta parte del ejercicio, mi numerador es un caso de factorización, que es una diferencia de cuadrados. Abrimos dos paréntesis, la diferencia lo que se hace es hallar la raíz cuadrada de cada término, en uno con signo positivo y en el otro con signo negativo. Entonces colocamos el denominador, que es x menos 7 y x más 6. ¿De dónde salió este 6 que estoy teniendo? De la raíz cuadrada del 36. Y la x de la raíz cuadrada del x al cuadrado. Entonces veo que puedo simplificar. Estos dos valores. Y mi resultado final es x menos 6 y x menos 7. Si se darán cuenta, para poder trabajar con las expresiones algebraicas, especialmente la adición y sustracción, deben de conocer los distintos casos de factorización que ya estuvimos viendo en la clase pasada. Bueno, vamos a ver la parte conceptual. Dice, para sumar o restar fracciones algebraicas de igual denominador, se suman o restan los numeradores y se colocan en el mismo denominador. Después de reducir los términos semejantes, se factoriza si es posible. Entonces vamos a demostrar que estos valores son equivalentes a esto, lo que estamos teniendo acá. Entonces voy a mi primera expresión. Vamos a trabajar directamente como si fuera que los denominadores son iguales, entonces se copia una sola vez el denominador, que es x al cuadrado más xy, y como numerador x al cuadrado menos x más 2xy. Y ahora recién voy a factorizar. Acá me doy cuenta que tengo factor común x, entonces me va a quedar x, porque x al cuadrado dividido x me queda x, menos x dividido x me queda 1, y 2xy dividido x me queda más 2.
Entonces ya factoricé sacando factor común. En el segundo paréntesis veo que se repite la x, entonces el factor común va a ser x y me va a quedar x al cuadrado dividido x, me queda x, más xy dividido x me queda y. Entonces veo que son iguales, puedo simplificar estas dos expresiones y el resultado final va a ser x menos 1 más 2. Y el denominador va a ser x más y. Entonces ahí está terminando nuestro ejercicio. Vamos con el siguiente ejercicio. Nuevamente vemos que tenemos el mismo denominador. Entonces colocamos una raya fraccionaria donde colocamos el denominador común que es 3a menos b. Y como numerador es 2a cuadrado más 12a menos 2b. Como esto es positivo, copiamos así como está, más 15a menos 7b menos 2a cuadrado. Y ahora empiezo a agrupar los términos semejantes. No se olviden que para que yo pueda efectuar una suma o una resta, los términos tienen que ser semejantes. Por ejemplo, esta expresión con esta son semejantes, porque tienen la misma parte literal. Y como veo que tienen los mismos coeficientes, lo puedo anular directamente. Luego tengo 12a y tengo 15a. Los signos son iguales, entonces tengo que sumar. Y eso me da como resultado 27a. Y por último tengo menos 2b y menos 7b. Los signos son iguales, entonces se suman y esto me da como resultado menos 9b. Todo esto sobre nuestro denominador común que es 3a menos b. Entonces acá veo que tengo en el numerador, estoy teniendo un factor común. El factor común es el 9, porque el 9 le divide al 27 y le divide también al 9. Entonces, 27 dividido 9 es 3a, menos 9b dividido 9 es b. Todo esto sobre el denominador común que es 3a menos b. Y si ustedes se fijan, estos son iguales, entonces puedo simplificar y el resultado que me queda al final es el 9. Bueno, vamos con el siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio vemos que estamos teniendo una resta. Entonces copiamos el mismo denominador y el numerador así como está, pero colocándole paréntesis a esta parte de la expresión. Porque cuando tenemos una resta, acuérdense que cambia el signo de la cantidad que está dentro del paréntesis. Entonces al final tenemos 2a menos 2a y menos por más menos b. Todo esto sobre ab al cuadrado. Y como ven, términos semejantes nuevamente son iguales, los signos son contrarios, anulo, y eso me queda como resultado menos b sobre ab al cuadrado. Y ahí voy a simplificar la b con el cuadrado y al final me va a quedar menos 1 porque no me quedó nada, entonces tengo que colocar el 1 y en el denominador ab. Entonces ahí termina ese ejercicio. Vamos con el siguiente. Acá, por ejemplo, vemos que tenemos el mismo denominador. Copiamos nuestro primer numerador, que es toda esta expresión hasta esta parte, menos, y ahí nuevamente abrimos el paréntesis y copiamos la segunda expresión. No se deben de olvidar de copiar siempre entre paréntesis, especialmente cuando el signo que le precede es negativo. Entonces nos queda al final, elimino el paréntesis, x al cuadrado más 4x menos 1, menos por más es menos x al cuadrado, menos por más es menos 7x, menos por menos es más 1. Todo esto sobre x más 1. Entonces veo, esta expresión es semejante a esta y son iguales, puedo anular. Acá tengo un y acá tengo más, o sea que tengo menos 1 y acá tengo más 1, también puedo anular. Y por último tengo 4x menos 7x. Como los signos son contrarios, tengo que restar y me da como resultado menos 3x. Todo esto sobre x más 1. En este caso no puedo simplificar, entonces la expresión queda reducida en esto que estamos observando. Bueno, quedan los ejercicios para ustedes, que estaré esperando el retorno a sus tareas
en el transcurso de la semana. Así es que les deseo suerte, éxitos y que tengan un hermoso día. Les dejo trabajando y cualquier consulta me realizan dentro de la sala de clase. Hablamos, suerte.